Bienvenidos a un capítulo más de Conversando con, parte del programa del modelo de desarrollo inclusivo. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, Ricardo Bucio. Gracias por aceptar compartir con nosotros este diálogo. Gracias, Pepe, a ti y a Coparmex por la invitación. Presidente ejecutivo del Centro Mexicano para la Filantropía, CEMEFI, muy conocido, muy famoso, pero con una trayectoria que has tenido en muchos organismos, en muchas dependencias, que me gustaría que empezáramos por ahí, que nos platicaras tu experiencia, tu testimonio de haber pasado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en la Ciudad de México, por este Centro de Protección contra la Discriminación, la protección de los niños y adolescentes, en fin, distintas dependencias. ¿Qué te parece si empezamos por ahí? ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Qué es lo que te llevó a participar en estos organismos? Pues mira, yo creo que siempre me he dedicado a lo mismo, con distintas cachuchas, claramente, pero con una perspectiva de tratar de trabajar porque haya mayor inclusión, porque haya una posibilidad de tal cual de desarrollo inclusivo, y esto se puede hacer desde sociedad civil y se puede hacer también desde organismos empresariales, desde los gubernamentales claramente, desde eclesiales, etc. Entonces he pasado una parte, casi el 40% digamos de mi vida trabajando en organismos de la sociedad civil, y ahí dirigí Cáritas Nacional y dirigí otra organización internacional de personas con discapacidad, ahora el CEMEFI, y en organismos públicos, ¿no? En el Instituto Nacional de Desarrollo Social, en la Comisión Mexicana de Derechos Humanos del Distrito Federal, del entonces Distrito Federal, y me tocó la gran suerte, porque es una institución realmente maravillosa, de presidir el Consejo Nacional contra la Discriminación y el Sistema Nacional de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, ¿no? Con distintas cachuchas, me parece que las experiencias siempre te arrojan más o menos lo mismo. Tenemos un modelo de país que tiene grandes virtudes, con una diversidad que es una riqueza maravillosa, pero que tiene falencias y desigualdades terribles. Empecemos con Cáritas. Platícanos un poco la experiencia, qué es lo que hace Cáritas, qué hacías tú en Cáritas y cuál es tu experiencia de haber pasado por una organización como Cáritas. Mira, yo no hacía nada de lo que se hace más frecuentemente, que es el trabajo de tierra, ¿no? Cáritas es una organización internacional ligada, no depende totalmente, pero ligada a la Iglesia Católica, que está en 200 países y que básicamente hace atención, protección, cuidado de grupos en situación de vulnerabilidad, intervención en desastres, etc. Esto permite que en cada lugar del país se formen pequeños grupos o grandes grupos que hacen esta tarea y que intervienen en el tema que tú quieras, ¿no? En el tema alfabetización, en tratar de tener sistemas de radiocomunicación en comunidades alejadas, en atención a albergues de niños indígenas, en programas alimentarios, de elaboración de comunidades, de desarrollo comunitario, creación de vivienda, atención a la salud. El país tiene muchísimos, tiene miles de grupos de este tipo que están trabajando, y yo creo que son siempre una esperanza. A mí lo que me gustaba mucho de esto, o en el Indesol, en donde trabajé como responsable de un programa que daba financiamiento público a las organizaciones civiles. Desafortunadamente ya no hay financiamiento federal, pero y entonces vi proyectos de organizaciones civiles increíbles en todo el país, miles y miles. Platícanos algún proyecto de los que desde Indesol te tocó el poder hacer llegar recursos a alguna de estas organizaciones. ¿Qué proyecto era? ¿Qué se quería lograr? ¿Cuál fue el resultado? Mira, quizá uno en relación con el empresariado, con la Fundación del Empresariado Chihuahuense, que tú conoces bien, es un proyecto realmente estupendo que debe haber en todos lados del país. Cofinanciamos el arreglo mediante comunidades locales del sistema de albergues indígenas que hay en Chihuahua, ¿no? Chihuahua tiene una comunidad indígena no demasiado numerosa,
pero muy dispersa, ¿no? Habrá 70,000 personas, mayoritariamente rarámuris, que están dispersas enormemente en una sierra que es enormemente grande, bellísima y con una pobreza terrible. Y ahí los niños solo pueden estar en la escuela solo si tienen albergues, ¿no? Son albergues gubernamentales, pero en donde en realidad si no hay participación privada, si no hay también cooperación ciudadana o recursos como estos del Indesol en este caso, no hay manera de que puedan subsistir los albergues ni que los niños estén en la escuela. Además de la escuela, es la posibilidad ahí de que tengan alimentación adecuada, seguimiento a su salud y cuidado y protección, porque las escuelas hoy día en todo el país son de alguna forma espacios todavía de protección contra el crimen. Sí. Visitamos en el mes de mayo de este año, tuvimos el seminario de los centros empresariales de Coparmex, presidentes y directores en CRIL, en la Sierra Tarahumara, y fuimos a visitar las comunidades y visitamos algunos de estos albergues. Ahora, ¿qué va a pasar, digamos, una vez que ya no hay estos fondos de Indesol para poder ayudar a estos albergues? ¿Cuál es la situación por la que pasan, dado que no tienen esos recursos? Mira, el país tiene tanta generosidad y tanta gente interesada en hacer cosas positivas, en intervenir, en tratar de mejorar lo público, cosa que desafortunadamente no vemos porque la desgracia y la masacre es ¿cómo diré? Golpea tanto que toma mucho espacio también y no deja que se conozcan experiencias como esta, que el hecho de que se haya cerrado el financiamiento federal cuando inició esta administración ha hecho que se creen fondos estatales y fondos municipales. O sea, gobiernos estatales y gobiernos municipales que sí aportan ese tipo de fondos. Sí, hace 20 años teníamos un gran fondo, no tampoco muy grande, pero un fondo federal. Hoy tenemos, te podría decir, quizá 40 fondos de financiamientos locales, ¿no? Delicias en Chihuahua, ahí cerca también, tiene un programa que se llama, muy simpático, estacionómetros, que son parquímetros, pero ahí se llaman estacionómetros, no sé por qué, todo en realidad... Está en español, está no, bien. pero en realidad hacen todo, allá es parking y es claro. troca, pero estos se llaman estacionómetros. Yeah. Ese programa, en una ciudad que tiene muy poca población, proporcionalmente a una ciudad como la nuestra, y muy poco tráfico, recauda 10 millones de pesos solo de los estacionómetros. Ese recurso, con otros 20 millones que pone la Fundación del Empresario Chihuahuense, hace un fondo de 30 millones de pesos que ejercen a través de proyectos de organizaciones civiles. Así encuentras unos y otros, hasta que llegamos, por ejemplo, a Guanajuato, que hoy tiene un fideicomiso con 2.400 millones de pesos que pueden ejercer organizaciones civiles. Tiene un poco de problemas de operación, pero en realidad esto... Digamos, claro que hay una afectación, el hecho de que no hay una política federal, de que se haya perdido no solo el financiamiento, sino la relación, el trabajo conjunto, la cooperación con autoridades federales, pero ha hecho que autoridades locales tomen también la estafeta y abran la posibilidad de trabajo colaborativo. Estas acciones como las que hace FECHAC en Chihuahua, esta Fundación del Empresario Chihuahuense, que afortunadamente ya se ha empezado a copiar en otros estados, Guanajuato, en Jalisco se está haciendo, y de alguna manera se le está dando difusión, porque es cómo el empresariado puede incidir precisamente con primero la aportación para generar estos fondos, pero que luego se puedan dirigir a las necesidades en las distintas comunidades. También, si nos pudieras platicar del paso por ejemplo, la Comisión de Derechos Humanos en el entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México. ¿Qué te llevó ahí y qué aprendizajes o qué es lo que nos pudieras compartir en la parte precisamente de inclusión, que nos decías que es el tema que te ha llevado ya sea desde las dependencias de gobierno o los organismos de la sociedad civil a trabajar pues, en muchas de estas organizaciones? Mira, yo creo que si vemos
gráficamente el modelo de desarrollo inclusivo que han elaborado ustedes. Tiene en una parte todo lo que tiene que ver con inclusión, mecanismos para que haya aportación, atención a grupos vulnerados, la parte de asistencia, servicios, etcétera. Y luego hay una parte que tiene que ver con ejercicio de derechos y libertades y Estado de Derecho. Uh-huh. Yo estudié ciencia política, entonces mi intención era de inicio trabajar, no en la política partidista, eso nunca lo he hecho, pero sí en la administración pública, de tal manera que pudiera ir desarrollando, creando en mi cabeza, mi propio modelo de Estado, uh-huh, y tratando de aportar para eso. El paso, entonces, yo creo que cuando nos asomamos a la situación de los grupos que más viven vulneración a sus derechos, que hay cosas que suceden espantosas y hay cosas que se avanzan enormemente cuando hay voluntad y cuando hay intención de cambio, y cuando se suman 3, 4 piezas, hace que estar en contacto con esas realidades me parece que no te lleva de una forma u otra, y no hay manera de no pasar por ahí, por el territorio de los derechos y las libertades. Las personas necesitamos, para poder crecer, para poder vivir, tener un nivel de vida adecuado, seguridad, respeto a nuestra intimidad, respeto a nuestra posibilidad creativa, a emprender, etcétera. Necesitamos libertades, uh-huh, económicas, de expresión, libertades de asociación, y también necesitamos derechos, donde hay obligaciones de parte del Estado y donde tenemos que tener posibilidad de que la educación, la salud, el trabajo, la justicia funcionen. Entonces, creo que esta perspectiva es tan clara que ahora es lo que determina nuestro título primero constitucional, porque así debería estar regido el Estado mexicano, y luego te lleva, sin duda ninguna, a esta parte también de, bueno, y cómo vivimos, con qué comemos, con qué tenemos todos los bienes y servicios que necesitamos, ¿no? Cómo podemos hacer para hacer interlocución, comunicación, relación, viajes, entretenimiento, etcétera, que también es el mundo del desarrollo económico. Entonces yo diría que pues mi experiencia me ha llevado a esa ruta del modelo. Por eso llegué a la Comisión de Derechos Humanos después de ver, pues no sé, 10 años, experiencias por todo el país de grupos de población en situaciones de vulnerabilidades, y a ver cómo era posible tratar de promover que las personas no solo tuviéramos posibilidad de organizarnos y hacer cosas por el bien común, sino que hubiera también la obligación de que el Estado determine el marco legal y luego se obligue a establecer los mecanismos para garantizar esos derechos. Sí, nos has hablado de libertades, nos has hablado de derechos, nos has hablado de seguridad. Como sabes, estamos en este proceso de enriquecer el modelo de desarrollo inclusivo, en donde lo que nos interesa, Ricardo, es que no sea el modelo de país que plantea Coparmex, sino un modelo de país que construyamos entre todos. Y en ese sentido, una parte importante tiene que ver con tener un país en donde haya seguridad para todos, en donde desde luego haya Estado de Derecho, ese respeto a las leyes, en donde haya el espacio para las libertades, ¿no? La libertad de expresión, la libertad de emprender, la libertad de educar, la libertad de elegir, pero también ese respeto a los derechos humanos. Y en esta experiencia que has tenido de personas o comunidades que son excluidas y que el trabajo es precisamente el cómo incluirlas, te platicaba que tuvimos una entrevista con Eufrosina Cruz y ella nos decía que cuando escucha como pueblos indígenas son vulnerables, que dice, no nos vean así, véanos como personas. Y eso lo que nos plantea Eufrosina es el camino para la inclusión, ¿verdad? Ver a la persona, verle a los ojos y decir, pues todos somos mexicanos y todos tenemos que caber en este país, y por eso es importante trabajar por la inclusión. Pero en esta experiencia particular de la Comisión de Derechos Humanos, platícanos alguna experiencia en donde podamos ver cómo esa acción de las libertades y los derechos lleven
a que alguna persona, un grupo de personas pueda ser incluido cuando vivía alguna exclusión? Mira, déjame retomar primero lo que decía Eufrosina. Sí. En realidad, creo que me refería, espero no haberme equivocado, siempre a grupos vulnerados o condiciones de vulnerabilidad. Y esto me parece central porque en realidad no son las personas las vulnerables, ¿no? Un niño no es vulnerable por sí mismo, y si vemos a un chico de 20 años con discapacidad, con síndrome de Down, que vive en la sierra de Oaxaca, o un niño con las mismas características, un chico en Suecia, tú vas a ver que las situaciones de vida, las condiciones y la posibilidad de desarrollo es totalmente distinta, y no depende de la discapacidad, ¿no? Depende del entorno. Entonces, creo que esa es una de las grandes cuestiones que ves cuando hablamos ya de derechos, y por eso el modelo es muy, muy relevante. No se trata de que las personas vivamos solamente a partir de nuestra meritocracia. El que más pueda, que más llegue, ¿no? El que más trabaje, el que más se desarrolle, y con esta perspectiva del echeleganismo, ¿no? ¿No? Porque hay condiciones que te impiden el desarrollo. Le echó ganas Eufrosina y no consiguió la alcaldía de su municipio cuando la nombraron, porque le robaron prácticamente, ¿no? Le dijeron que la palabra mujer no existía en el código de usos y costumbres locales, ¿no? Es el entorno el que la vulneró. Entonces, los entornos hoy día nos vulneran, y en la comisión me tocó prácticamente hacer una cosa muy, muy buena, que fue hacer un diagnóstico de cómo estaba la situación de los derechos humanos en la ciudad, coordinar un diagnóstico donde estuvieron organizaciones civiles, un grupo de organizaciones grandes, participaron las 81 dependencias públicas de la ciudad, participaron organismos internacionales, de las agencias de Naciones Unidas, algunas universidades, la UP aquí muy con mucha fuerza, fue una de las universidades que más participó. Y teniendo ese diagnóstico, cómo está la situación, lo que queríamos ver era todo, cómo está todo en la ciudad, y cómo puede hacerse que pasemos de una visión de que el Estado, incluso los privados, lo que organizan son servicios, son soluciones, son organización de situaciones, división o distribución de bienes, a garantía de derechos. Entonces, te pongo un ejemplo. Ese diagnóstico y ese programa de derechos humanos tiene un enfoque en todos los ámbitos. Uno de ellos es accesibilidad. ¿Qué pasa cuando tú se acaba de hacer accesible todo el centro histórico de la Ciudad de México hacía pocos años, y una persona de una organización que fundó, eso creo que es una de las cosas que siempre se tienen que resaltar, una organización de 3, 4 personas con discapacidad, en principio en discapacidad física, en silla de ruedas, salían los domingos en la mañana, hace 35 años, a Insurgentes con amigos suyos, con un mazo a romper las banquetas. Eso no lo vieron aquí ustedes, pero y empezaban a hacer sus propias rampas, ¿no? No había una rampa en la ciudad. Todas las rampas que tenemos hoy, todas las normas técnicas, la totalidad de las normas técnicas, todos los lugares reservados, la lengua de señas en los canales de televisión, todo es a partir del trabajo que han hecho estas organizaciones civiles. Bueno, ellos van al centro histórico, se suben con la silla de ruedas, suben a una rampa, atraviesan la calle 100 metros, en la siguiente esquina ya no pueden bajar porque no hay rampa. No, hay del otro lado, pero no hay de este lado. Entonces, como preguntan, ¿por qué acá no hay? Y entonces le decían, es que pusimos del otro lado y está una para acá, como para qué necesitas en todos lados. Entonces regresa toda la calle, se baja, va por el arroyo vehicular, y en la siguiente hay una rampa. Pregunta, si me subo y no hay otra en la siguiente, me tengo que volver a regresar. Y si me voy por el arroyo vehicular, hay un peligro, pues, ¿no? Claro. No hay accesibilidad. Ese ejemplo me da cuenta de, tenemos eslabones de accesibilidad aislados, en realidad para todo, ¿no? Tú puedes acceder al sistema de vacunación, y sí, tengo estas 3 vacunas, pero no tengo estas 4. La educación es muy buena tal materia y tal otra, pero no hay maestro
de no sé qué y después no hay sistema de escuelas de tiempo completo. Entonces, tenemos una cuestión que está pensada en servicios, en soluciones, y parece que eso hace que la población podamos vivir en general y ser incluidos. No podemos, no podemos porque si los derechos no te permiten construir un sistema de eslabones de accesibilidad a derechos y libertades completo, las personas no nos podemos desarrollar, ¿no? Y eso es básicamente lo que hicimos en este gran diagnóstico, es enorme, y en este gran programa de derechos humanos de la ciudad. Por cierto, una anécdota, cuando dialogábamos sobre el modelo de desarrollo inclusivo con los diputados y diputadas de Morena, una diputada en silla de ruedas nos decía pues, que sonaba muy bonito, ¿no? el modelo de desarrollo inclusivo, pero que en las empresas nosotros los discriminábamos, les cerrábamos la puerta, que en el mejor de los casos les dábamos alguna oportunidad laboral en puestos de baja responsabilidad. Y en el mejor de los casos había algo de accesibilidad, ¿no? Pero que no los valorábamos como personas. Es decir, no los veíamos como una persona con capacidades para hacer funciones más avanzadas. Y bueno, es una llamada de atención que tenemos que trabajar en las empresas para no excluir, sino exactamente incluir, y tenemos que hacer acciones propositivas proactivas para lograr que en las empresas abramos las puertas, porque ahí nos comparten empresas que han hecho estas acciones a la hora de incluir personas con alguna discapacidad, que pues resulta que son personas súper comprometidas con el trabajo, dedicadas, que generan muy buen ambiente laboral, que ayudan a los demás. Entonces luego surge hasta la cuestión de, bueno, y si una persona con una discapacidad es capaz de hacer todo eso, pues otra persona que no tenga esa discapacidad, pues pudiera hacer al menos eso, ¿no? Si no es que más. Pero, en fin, creo que esta parte del diagnóstico en la Ciudad de México, y bueno, habría que hacerlo en todo el país, ¿no? En todo el país. Y desde luego, pues existen ya esas normas para que las empresas existe esa accesibilidad, que es una muestra, ¿no?, de cómo podemos incluir a una parte de la población que es excluida de manera natural, ¿no?, por alguna discapacidad que tenga. Me gustaría ahora entrar a un tema del que has trabajado mucho, que es la discriminación. Desde luego este Consejo Nacional es la prevención. Para prevenir y eliminar la discriminación. Prevenir y eliminar la discriminación. Pero primero, como en el término discriminación, con la experiencia de haber trabajado en ese consejo, ¿cómo nos podrías traducir la discriminación y qué es lo que genera cuando hay discriminación? Mira, básicamente la discriminación es una desigualdad de trato a las personas en razón de alguna condición o característica que tienen y a la cual se suma una desigualdad de oportunidades, ¿no? Yo no te trato a ti igual en razón del tono de piel. Conocimos en ese momento a un hombre que vivía en Estados Unidos, un hombre sordo, que había sido migrante, se había ido de migrante a los 13 años, se fue de mojado con otro compañero sordo, hicieron allá estudios, entraron en una organización, trabajaron, se casaron y este hombre tenía un rancho allá y mantenía a su familia en México. Y le preguntaban como, ¿por qué te fuiste a Estados Unidos siendo sordo? Y él dijo, porque allá ser irregular se me iba a quitar con los años, ¿no? Iba a ser ciudadano. Pero aquí nunca iban a dejar de decirme que era un estúpido, ¿no? Porque no escucho. Qué duro, claro. Y no iba a tener oportunidades. ¿Por qué? Por sus condiciones. Así vemos uno y otro, ¿no? Situaciones en donde a veces es el tema más cercano a la vida de las personas. Me tocó uno en particular que ahora comento rápido, y otro que parece que es de otra galaxia, ¿no? El de otra galaxia, que México tiene población afrodescendiente en los 32 estados del país, que aquí llegaron 200,000 personas esclavizadas, a Estados Unidos 500,000, no hubo enorme diferencia, y aquí se
se borró de la historia eso, que había en un momento de nuestra historia 20 veces más personas esclavizadas que europeos, ¿no? Y la Constitución decía que somos fruto de un mestizaje de pueblos originarios y de europeos, nada más, ¿no? Que blanqueamos, digamos, la historia para no tener que ver con eso lo hizo toda América Latina, en realidad. En Estados Unidos, como no hubo mestizaje, la población creció muy grande y de todas maneras vivió siempre discriminada, no solo discriminada, esclavizada incluso después que en México. Pero es un tema que ahora ya tiene un reconocimiento constitucional. El censo del 2020 acaba de contar 2.4 millones de personas que llegaron al inicio del siglo XVI, ¿no? Y es la primera vez que un censo de población les incluye como tal. Pero el que está muy cerca, y creo que fue dentro de mi experiencia de CONAPRED el que quizá más me choqueó todo el tiempo, fue la situación de las trabajadoras del hogar, ¿no? Porque dentro de nuestras casas trabajan personas, mayoritariamente mujeres empobrecidas, mujeres que tienen una serie de características muy distintas a las nuestras. Son dos mundos bajo un mismo techo, dos niveles educativos, económicos, sociales, de salud, dos sistemas de seguridad, dos sistemas de entretenimiento, todo es distinto viviendo bajo el mismo techo. Y que es una escuela, digamos, de la discriminación, porque desde chicos y chicas, desde niños aprendemos con el trabajo de las mujeres que hacen trabajo doméstico que es normal que ganen mal, es normal que no tengan trabajo, es normal que tengan jornadas laborales extendidas, es normal que no haya seguridad social, es normal que no vean a su familia, es normal que no tengan acceso a créditos hipotecarios. Todo lo que para ti no sería normal, lo normalizamos respecto de estas personas trabajadoras. Y claro, aprendemos ahí el racismo, el machismo, el clasismo, ¿no? Es una escuela enorme, ¿no? Y normalizamos la discriminación. Entonces después ya empezamos a tomar conciencia con la juventud, con la educación, claro, pero y decimos, claro, nosotros tenemos todos los derechos, pero hay personas más iguales que otras, unas más iguales que otras. Trabajando con muchos grupos me encontré resistencias a normalizar primero la parte laboral, la parte legal, digamos, del esquema laboral, enormes. Se hizo una reforma, tú la recordarás, al final del 2012 a la Ley Federal del Trabajo, en donde se cambió el apartado específico de trabajo doméstico y ahí se estableció que las personas trabajadoras del hogar tenían derecho al descanso de 9 horas entre jornada y jornada y 3 horas durante la jornada laboral, durante 6 días a la semana. Es decir, tenían posibilidad de trabajar 12 horas al día durante 6 días a la semana, 72 horas, una jornada laboral de 72 horas. Ese fue el brinco de derechos que quiso dar el Congreso y dijo, es que antes ni siquiera tenían límite, ahora ya nada más estamos poniendo 72 horas, diciendo que explícitamente no tienen derecho a la seguridad social ni al crédito hipotecario, porque aunque 9 de cada 10 sean trabajadoras de entrada por salida, pues se asume que viven en tu casa, ¿no? Como en el siglo XVII. Entonces no necesitan su propia casa. Bueno, resistencias increíbles, de todo tipo. La verdad es que es para hacer un libro, pero sí te da cuenta de cómo tenemos... hacer el libro, para que ahora sí que toda esa experiencia se pudiera transmitir, ¿no? Registrar. Sí. Y mira, hicimos mira, hasta me puche chinito, un focus group, hicimos muchos, pero uno con empleadoras, ¿no? Entonces las empleadoras les preguntábamos, ¿y cuál es tu relación con la trabajadora del hogar? Y bueno, decían una serie de cosas y una dijo, es como de mi familia, ¿no? Mi Lupis, es como de mi familia y defendió, dijo todo lo bueno que pasaba y se fue haciendo la pregunta, oigan, ¿pueden cocinar sus propios alimentos en la casa? Sí, pues si compran sus cosas nada más les pedimos que tengan cuidado, que no usen ciertas cosas. ¿Pueden hacer del baño dentro de los baños de la casa? Bueno, pues si tienen su baño en la azotea pueden subir y
Y no. ¿Pueden recibir a sus familiares en la casa? No, porque tenemos un parque ahí cerca, entonces cuando vienen a visitarla se van al parque. Bueno, ya no digamos que utilicen el auto de la familia. Van de vacaciones, sí, van con nosotros y trabajan durante bueno, no trabajan mucho, nada más nos dan de desayunar, cuidan a los niños, pero van de vacaciones, las llevamos a la playa. Y era una serie de preguntas, ¿no? Después, ¿tienen confianza? Sí, claro, pero cuidado porque te pueden robar al marido, cuidado porque la cartera, cuidado porque hasta pueden hacer que el hijo las embarace. Y así iba la cosa y al final se iba poniendo tensa y empezaban a decir que primero son como de la familia y luego tenemos al enemigo en casa. Okay. Y dicen una pregunta al final, ¿cuánto cobrarías tú por hacer el trabajo en las condiciones que la hace tu trabajadora del hogar? Y la señora que había sido más enfática dijo, jamás haría eso, yo no soy una esclava, ¿no? Entonces, yo creo que qué claridad, ¿no? De sí tenemos unas situaciones en donde, ¿no? Y yo luego pregunto, todo el mundo se asombra, y yo les pregunto, oye, ¿tú tienen contrato tu trabajador del hogar? Voy a ver, ¿no? ¿Tiene seguro social? No, es que no se puede, el trámite es difícil, y además me sale más caro. No, oye, tú... Sí es difícil, pero sí se puede. Claro, se puede. Ahora ya se puede, ¿no? Sí. 2019 hubo la reforma, claro, pero es una reforma que ha sido muy difícil. Ese quizá es uno de los temas más complicados porque sí concentra muchos tipos de discriminación en donde todas las personas participamos. Cuando hablamos de población migrante y refugiada, a veces dices, híjole, son personas haitianas, son cubanos, son venezolanos, están en las fronteras, están lejos, vienen en caravanas, me entero por la tele, pero estas personas trabajan en nuestras casas. Y digamos, esta vivencia de ser discriminado, creo que lo que nos platicas claramente nos da la imagen de la esclavitud y hacia eso se fue llevando la conversación, pero desde el punto de vista de la persona que es discriminada, ¿qué es lo que ocasiona vivir en ese entorno, ser discriminado? ¿Qué es lo que buscan estas personas que son discriminadas o que han sido discriminadas? Yo creo que, mira, aquí hay que ver que en realidad, digamos, a diferencia de los delitos, no hay una división solamente entre personas discriminadas y personas que discriminan, es decir, víctimas y victimarios, porque la discriminación es una cultura, ¿no? Y es una cultura que aprendemos todas las personas, todos quienes estamos aquí nos educamos en un país machista. Puedes luego desaprender, y esa es nuestra tarea central, pero tenemos el machismo arraigado, ¿no? Me gusta ahora la película de Barbie porque te da una perspectiva de como qué sería vivir en un país en donde no existen cosas de estas, y me choca mucho con el testimonio de una chica que conocí la semana pasada, una chica de 30 años que vivió 16 años en Estados Unidos, fue deportada, está en una organización que se llama Los Otros Dreamers, una cosa así, mexicanos que están acá, lleva 14 años en México, y cuando le decíamos cuál fue la cuestión más fuerte de haber regresado a tu país, porque también es tu país, digo, la cultura, la situación económica, y dijo, haber llegado a un país feminicida, ¿no? Wow. Dice, yo tenía una experiencia distinta, o sea, en Estados Unidos te discriminan, te limitan, pero no es un país feminicida. Dice, llegar aquí y tener que cuidarme de todo el tiempo, ¿no? La experiencia de la discriminación hace eso, te limita tu seguridad, claro, te limita tu desarrollo económico, te limita tus posibilidades de crecimiento, te limita con quién te puedes casar y con quién no, te limita si tienes una orientación sexual no heterosexual, te limita a quién puedes amar y a quién no, te limita la posibilidad de formar una familia de una forma, te limita el país al que quieres ir, porque si quieres ir a otro país y eres güerito o no eres güerito, tu visa pues puede correr rápido o puede no correr, te limita la familia, si quieres ser una familia adoptiva, te limita todas las posibilidades en la vida. Y hay ejemplos infinitos. Sí, antes de dejar el tema de discriminación, te preguntaría, Ricardo, ¿qué es lo que tenemos que hacer como país, como personas,
como comunidad, para dejar de discriminar, para hacer todo lo contrario, integrar sin importar el color de la piel, o si eres gordito, o si eres feo o fea, o si tienes alguna discapacidad? ¿Qué es lo que tenemos que hacer diferente? Un modelo de desarrollo inclusivo. Okay. Porque tiene que ver con todo, tiene que ver con que el Estado de Derecho funcione. El artículo primero constitucional hoy dice que nadie puede ser discriminado por ningún motivo, ¿no? Eso que llevamos siglos de discriminación, eso lo dice la Constitución apenas en el 2001, del 2001 para acá. Pero antes las mujeres no votaron durante los primeros 130 años de vida democrática del país y era normal, ¿no? Tuvimos 300 años de esclavitud legalizada en el país, tuvimos un sistema de castas, un sistema de segregación. Las personas con discapacidad que existen desde siempre tuvieron una primera ley en 1995, ¿no? Tenemos un reconocimiento de la diversidad sexual apenas en la primera década de este siglo. Tenemos rampas de hace 25 años, empezamos. O sea, sí es un proceso primero donde el Estado de Derecho funcione para todas las personas. Y claro, con una perspectiva clara de ejercicio de derechos y libertades. Y luego también la parte del desarrollo de todos los bienes necesarios para poder crecer cada persona, porque sin educación, sin salud, sin seguridad, sin justicia, sin protección, ninguna persona puede tener un desarrollo libre, positivo, claro. Bueno, necesitamos que los servicios funcionen, los públicos y los privados, ¿no? Necesitamos que no te mueras afuera del hospital porque eres pobre, ¿no? Vi el caso de un hombre en Sonora, en Hermosillo, un hombre jornalero agrícola de Chihuahua que trabajaba en Sonora, entonces no tenía familia ahí, se sintió muy mal, fue al hospital, le dijeron, pues no tiene nada, espérese tantito, y el hombre estuvo al final 3 o 4 días tirado en la banqueta fuera de la puerta del hospital. Fueron los medios de comunicación, lo entrevistaban ahí, iban las personas a llevarle comida, y el hospital no le dio entrada y se murió ahí. Y luego el hospital, el director lo entrevistaron y el director dijo, mire, primero pues no tenía seguridad social, pero luego nos pareció que no estaba tan enfermo. Y luego tuvo mala suerte porque ya lo íbamos a admitir cuando se murió. O sea, la gente puede morirse como un perro afuera de un hospital, sí, qué terrible, porque no hay condiciones en el entorno. Sí, de que a mí me da la pauta una muchacha que trabajaba con nosotros, se va en una vacación a Canadá y cuando regresa me dice que se quiere ir a Canadá. Y le digo, ¿y por qué te quieres ir a Canadá? Y me dice que lo que ella experimentó, ella tiene una discapacidad en un brazo, no lo tiene completo, y dice que en Canadá la veían como persona, no veían su discapacidad. Y creo que esto nos da una pauta de qué es lo que tenemos que hacer para incluir a todas las personas que tienen alguna discapacidad, que puede ser motriz, que puede ser visual, que puede ser auditiva, que puede ser mental. Es decir, tenemos que ver a la persona, ¿no? La persona al centro, que como sabes es uno de los componentes importantes del modelo de desarrollo inclusivo. Pero me gustaría ir hacia el final de este diálogo a la parte de CEMEFI y lo que significa la responsabilidad social empresarial. Digamos que una parte del modelo de desarrollo inclusivo llega a lo que a las empresas nos corresponde hacer, la empresa como vehículo del cambio, en donde, claro, hay grandes desafíos en el país, el gobierno tiene que hacer su parte, pero también lo que tenemos que hacer las empresas para disminuir la pobreza en general, la pobreza educativa, cómo disminuir la pobreza de salud, cómo disminuir la pobreza financiera, la pobreza patrimonial, a partir de comprometernos con nuestros trabajadores para empezar desde ahí, con los de casa, con los que tenemos ahora sí en la convivencia todos los días, la disminución de la pobreza. Pero ahora eres presidente ejecutivo en CEMEFI, el Centro Mexicano para la Filantropía. Si nos platicas, ¿cuál es tu visión de lo que se puede hacer
desde CEMEFI para incidir en esta responsabilidad social empresarial y de ahí nos vamos a ver qué experiencias has visto, qué funciona, qué tendríamos que hacer diferente. Mira, yo creo que el trabajo de las empresas es realmente un gran motor que moviliza al país. Y voy a usar la imagen gráfica de qué se hace con un gran motor que moviliza. Puedes tener un tráiler de 2 o de 3 cajas que va atropellando a todas las personas por la carretera y va matando a cuanta persona puede. O puedes tener un tren que hace que las personas suban, que un tren que es accesible, que tiene seguridad, que tiene precios preferenciales, acciones afirmativas y que va ayudando a que las personas avancen en el proceso de la vida. Me refiero a la primera figura porque las empresas también en el mundo, no solo en México, son parte del problema de desigualdad, parte de la pobreza, parte de la violencia, ¿no? La violencia, por ejemplo, es un gran producto que tiene millones, miles de millones de consumidores en el mundo a través de miles de cosas. Compramos violencia en la televisión, compramos videojuegos de violencia, compramos muchos elementos que nos ayudan a hacer una distinción hacia las personas, porque eso es la violencia, ¿no? Es una distinción agresiva hacia los demás que trata de ponerlos siempre en desventaja. Las empresas venden sexismo y venden machismo muchísimo, ¿no? Las telenovelas, bueno, son una suerte de no sé cómo logran hilar tantos momentos de discriminación e ir influyendo también en la educación de las personas haciendo esto. Hay entonces, y está toda la empresa, que evidentemente no es de la que hablamos, pero es una iniciativa privada ilegal, toda la que produce crimen y la que produce muerte, y que es que tienen los grandes negocios del mundo hoy, ¿no? Los primeros, digo, salvo el armamentismo, que es violencia también, que está en el top de los ingresos. Todos los demás son ilegales y son criminales, los más exitosos. Pero en realidad las empresas hacen que nosotros tengamos ropa, tengamos alimento, nos podamos comunicar. Los bienes y servicios que consumimos todos los días vienen de ahí. El Producto Interno Bruto del país, la riqueza que se distribuye, el recurso que nos distribuimos en la nómina, con lo que pagamos la gasolina, el auto, todo viene de las empresas, la seguridad social, la posibilidad de tener derecho a la pensión, a la jubilación, viene de las empresas. Eso no viene de la normatividad gubernamental, ni tampoco viene de la sociedad civil. La sociedad civil en realidad atiende, digamos, de alguna forma, a veces yo me lo imagino gráficamente también como una ambulancia, con muy pocos recursos, de estas que encontramos en carreteras pequeñas pidiendo dinero para la gasolina de la ambulancia, que va tratando de ayudar a los heridos de la política económica, ¿no? A estos del tráiler que pasa y arrasa, y entonces vemos a los que no tienen empleo, a las personas con discapacidad excluidas, a los niños que no encontraron acceso a la escuela, a quienes no tienen cuidados parentales, y las organizaciones hacen procesos y proyectos para uno y otro, pero no alcanzan porque la fuerza destructora es muy grande. ¿Qué tiene que hacer la sociedad civil? Ayudar a que esa fuerza sea una fuerza realmente dinamizadora, a que haya un motor de cambio, un motor de desarrollo, y exigirle al gobierno que haga su parte de regulación, ¿no? Que sí haga la parte que le toca para que tengamos un proceso de desarrollo y no un proceso de exclusión. Lo que tratamos en CEMEFI es dar elementos, ayudar con elementos a que las empresas sepan cómo hacer esa parte, porque se tiene que hacer además con un proceso de transformación organizacional. Y te pongo un ejemplo rápido del CEMEFI mismo.
nos aplicamos hace 2 años el distintivo de empresa socialmente responsable, que tiene 110 indicadores y que le ponemos salieron a las empresas. No lo pasamos. No lo pasamos. No lo pasamos. Digo. Ya cuando salga esto a la televisión ya lo habremos pasado, pero claro. No lo pasamos. Están trabajando en pasarlo. Pero nos dio una ruta de trabajo enorme, ¿no? Dijimos, a ver, aquí le pedimos, por ejemplo, en términos de condiciones laborales, le pedimos la prueba de embarazo a las mujeres para contratarlas. No, jamás. Perfecto. ¿Dónde dice? No, no, nos falta el protocolo, ¿no? Nos falta el procedimiento. Si alguien sí lo hace, ¿cuál es el mecanismo de queja? No tenemos, ¿no? Aquí pueden entrar las personas con discapacidades, claro. ¿Y por qué no tenemos ninguna contratada? ¿Por qué no hay ninguna que trabaje ahí? Pues hay que hacer adecuaciones y a eso hay que poner, pues eso nos falta, ¿no? ¿Reciclamos la basura? No la reciclamos, ¿no? Y oigan, tenemos paneles solares, es un edificio inteligente, muy bonito. ¿Por qué pagamos tanta luz? Pues ya nos dimos cuenta que no los conectamos, ¿no? Bueno. O sea, nos ha dado una ruta de transformación enorme. O sea, eso es lo que proponemos a las empresas. O sea, de alguna manera una empresa que participe en esta ruta que ofrece CEMEFI le ayudará a ver cómo está y cuáles son los cambios que tiene que hacer para ser una empresa socialmente responsable. Sí, mira, yo creo que le ayuda a 4 cosas. Uno, a tener una ruta de transformación interna, porque le da algo que una empresa difícilmente tiene, es decir, su información. La empresa recoge información de todos lados. Aquí, por ejemplo, en esta universidad, alguien se encarga del reciclado, alguien se encarga de las licencias de paternidad, alguien se encarga del cuidado del agua, de la relación con los vecinos, del cumplimiento de las obligaciones fiscales. Pero todo el mundo sabe que eso, hasta que no hay problema, va marchando más o menos bien. ¿Lo haces muy bien o no? No lo sabemos. Si no hay problemas, parece que sí. ¿Tienes el mejor estándar o no? ¿Lo aprovechas o no? ¿Ahorras en eso o no? La verdad, no lo sabemos. Cuando nos dan la información, les damos un análisis de estándar, digamos, nivel de desarrollo de 110 indicadores que les da información valiosísima, porque además se pueden ir comparando en el tiempo y tienen una comparación contra todas las industrias empresas de su industria, de su entidad federativa, del tamaño, y pueden decir, caray, yo pensé que en este punto yo era el top y estoy y resulta que no, a media tabla, o en este punto ni siquiera me he dado cuenta que somos una empresa realmente que está en un nivel muy bueno de desarrollo. Esa es la primera. Perdón, la segunda, ya te dije, la ruta, luego información valiosa para el cambio, para la toma de decisiones. La tercera es que te sube a una licencia social masiva. Las personas deberíamos, ahora no lo hacemos poco, pero identificamos este sello de ESR en los autobuses, los bancos, etcétera, uno en un lugar y en otro. Y deberíamos de poder elegir a empresas que son socialmente responsables por su reputación. Hoy hablábamos de el salario, ¿no? Claro. ¿A quién preferirías comprarle? ¿A una empresa que tiene un gran producto y a otra que tiene lo mismo, pero esta paga bien y lo sabes, y esta puede estar teniendo trabajo infantil atrás, ¿no? Mucho trabajo infantil. Hay 3 millones en esta perspectiva del tráiler que va arrasando. Hay 3 millones de niños y niñas en el país que trabajan indirectamente para empresas formales. Ninguna contratada en nómina, ni una sola, pero producen, y la cadena de valor llega al final a cuestiones que consumen las empresas grandes. Entonces, esta cuestión, reputación positiva, social, y la última es, pues, subirte a un proceso de cambio nacional. No solo se trata de mejorar tu empresa mejora el país. Al mejorar la empresa, mejora el país. ¿Te parece si ahora pasamos con los alumnos los jóvenes que nos acompañan, para que pues te hagan preguntas sobre estos temas que hemos dialogado: la libertad, los derechos, la discriminación, la responsabilidad social empresarial? Veamos qué es lo que les interesa a los jóvenes. ¿Te parece, Ricardo? Muy bien. Entonces pasamos con los jóvenes.
Jóvenes, adelante. Hola, buen día. A mí me gustaría preguntarle justamente respecto al tema de la discriminación que mencionaban durante la entrevista y las oportunidades que no se le dan o se le dan a ciertos grupos. Creo que una discriminación que podemos ver al menos lo podemos notar mucho es en los centros educativos, especialmente porque vemos que no muchas personas, deje usted de diferentes razas, pero también con diferentes capacidades, no estudian o no llegan a estudiar en los centros educativos superiores de este país. Entonces, ¿dónde cree que está el problema? ¿En la educación básica o en estos centros de educación superior en donde simplemente no se les admite a estas personas? Te doy dos ejemplos del diagnóstico de derechos humanos de la ciudad, por eso fue tan relevante. Le preguntamos a las instituciones que tienen centros de cuidado infantil, es decir, guarderías, estancias, etcétera, cuántos niños y niñas con discapacidad tenían en sus guarderías. En ese momento, el ISSSTE nos dijo, en la Ciudad de México ya hay 4 niños. La Ciudad de México es el lugar en donde hay más personas afiliadas al ISSSTE, porque aquí está el gobierno federal. 4 niños, y aunque el reglamento lo prohíbe, vamos a duplicar pronto esa cantidad. 8 niños en guarderías entre 0 y 4 años de edad. Y le dijimos, a ver, ¿por qué? La Constitución establece la igualdad. Todos los niños deben de poder estar sin restricciones. Y lo que nos dijeron es, somos una institución de salud y de seguridad. Como no tenemos las condiciones para cuidar adecuadamente a quien tiene discapacidad, lo más saludable para ellos y lo más seguro es que estén en su casa, ¿no? Por su protección no tenemos acceso. Ya se modificó después y se hizo todo un proceso, el Estado funciona a veces y ya hay, cuando se abrió la lista, inmediatamente se apuntaron 800 niños al día siguiente. Claro. Y le preguntamos al Politécnico Nacional, también le preguntamos a la UP, pero de esa no me acuerdo de la información, sé que no voy ni a ensalzarla ni a ventanearla, pero al Politécnico, ¿cuántas personas con discapacidad estudian en los distintos niveles de licenciatura y posgrado? Y nos dijeron, no lo sabemos porque preguntar eso sería discriminar. Y no queremos discriminar a nadie, entonces no sabemos cuántas personas con una discapacidad visual, auditiva, intelectual, sensorial, etcétera, hay, y entonces sus adaptaciones, pues no tenemos adaptaciones porque no sabemos cuántas personas hay ni qué necesitan, ¿no? Okay. Hay un problema grande. Tenemos en el país, cuando hablamos de educación superior, tenemos en el país 5,000 y poquito de universidades, 5,200 más o menos. Hay una sola universidad adaptada al 100% para personas con discapacidades. La Universidad Técnica de Santa Catarina, en la zona metropolitana de Monterrey, una de 5,200 universidades. ¿Hay acceso? Sí, eslabones de accesibilidad aislados, ¿no? Hay rampas, la gente puede entrar desde el nivel inicial, de educación inicial, hasta el nivel superior, pueden entrar a las escuelas, pero no hay adaptaciones. Si llega un chico sordo a su clase, no va a haber nunca un intérprete de lengua de señas, no va a haber una máquina braille que les dé la escuela si hay un alumno. Cada quien se arregla, se rasca con sus propias uñas. Esos son eslabones de accesibilidad. Claro. Aislados. Entonces sí tenemos un problema, digamos, estructural en el sistema educativo. Sí, muy clara la respuesta. Adelante con la siguiente pregunta. Usted nos habla sobre discriminación hacia las mujeres trabajadoras del hogar, hacia personas con raíces indígenas, hacia personas con discapacidades. Mi pregunta es que si tienen alguna idea, algún protocolo, alguna iniciativa para empezar a darles voz a estas personas que en los medios de comunicación lamentablemente casi nunca vemos, ¿no? Nosotros vemos en las noticias, en las telenovelas, en todo tipo de programas y, bueno, en general, medios de comunicación, personas que muchas veces hablan de este tipo de discriminación, pero no vemos a las personas discriminadas. Entonces, mi pregunta es esa, si hay alguna iniciativa para que estas personas puedan hablar ellas mismas de su discriminación para que eventualmente pues sus voces ya no sean solamente como contadas por otras personas, sino que ellos también puedan contarnos su experiencia completa. Mira,
te digo primero la parte positiva. Lo que ves hoy día en los medios de comunicación no tiene nada que ver con lo que había hace 25 años, ¿no? Hay mujeres transmitiendo partidos de fútbol. Ahora hay personas, hay programas dirigidos, no dirigidos, hablados en lenguas indígenas, ¿no? Hay interpretación de lengua de señas en la mañanera, hay interpretación de lengua de señas todos los días. Hay programas en donde ya no se estigmatiza tanto a las personas que han sido adoptadas, ¿no? El tema de la adopción, ¿no? Se habla de la población afro, ¿no? Los programas de televisión, incluso las telenovelas, ya tienen una diversidad cromática, una diversidad etaria y una diversidad sexual ahí expuesta, ¿no? Esto hace 25, 30 años no existía, ¿no? Tú no lo veías, parecía que no existía. No había personas con discapacidad, pues si yo no las veo, nunca están en la calle. Tenemos, sin embargo, una dificultad muy grande todavía para visibilizar. Y entonces yo te diría a ti, mi hija también estudia comunicación aquí, entonces también se lo digo a ella, la visibilidad es el mayor alimento, la invisibilidad, perdón, es el mayor alimento para la reproducción de la discriminación, ¿no? Lo que no se ve no se normaliza, pues, ¿no? Por eso esta imagen gráfica de las trabajadoras del hogar en un cuarto de la azotea, ahí tú no ves lo que pasa, ¿no? Muy, muy claro, ¿eh? Creo que responde con mucho más allá de lo que esperamos, de qué es lo que tenemos que hacer. Adelante con la tercera y última pregunta. Hola, de ¿qué los tal? Jóvenes. Pues yo trayendo justo estas preguntas que acaban de hacer mis compañeros, tocando todos estos temas acerca de la discriminación, las diferentes tipos de pobreza en los cuales nos enfrentamos, yo hay una cuestión en específico que me preocupa y es, ya identificamos que la discriminación está pasando. Discriminación, y quiero hacer más énfasis como en todo este tema del trato, ya sea por raza, por ingreso socioeconómico o algo por el estilo. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con el tema del modelo de desarrollo inclusivo? Cuando ya identificamos tal vez ciertas poblaciones que están bajo un grado de vulnerabilidad, pero con lo que se mencionaba del tema de que todo está tan normalizado que estas personas tal vez no sepan ni que están siendo víctimas de algo relacionado a discriminación y que por lo mismo no se les pueda dar, ellos no quieran alzar la voz porque de plano no tienen como esa conciencia o no dimensionan la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran. El mayor antídoto, además de la visibilidad, es la educación, ¿no? Cuando las personas podemos avanzar en el proceso de reconocernos, primero como personas con derechos y no en una situación en donde si sobrevivimos está bien, ¿no? Hay mucho mejores mecanismos para que podamos vivir en realidad en contra de la discriminación. Eso aunado al nivel de vida adecuado, porque cuando estás en una situación de sobrevivencia lo que necesitas es sobrevivir. Cuando tienes un hijo que no come en las noches y que está enfermo, en realidad el ejercicio de tus derechos pues ya es una cosa que parece sueca. Necesitas sobrevivir, necesitas que el hijo no se te muera y que el Estado funcione, que haya mecanismos para que haya sanciones. Fíjate, hablando de Suecia, me tocó ir y reunirme allá con el ombudsman antidiscriminación. Ahí tienen ombudsman, es el país en donde se inventó esta figura, entonces hay muchos temas. Entonces, allá yo preguntaba, ¿cómo hacen estos mecanismos de conciliación y estos mecanismos de acuerdo cuando alguien discrimina, el acuerdo para ver, se determinan los puntos, cómo se va a hacer la reparación del daño, qué va a cambiar, cómo evitar la repetición de los hechos? Y me decían, no hacemos nada de esto, ¿no? ¿Y cómo hacen entonces? Si discriminas, si cualquier empresa, me decían, tiene un acto pequeño de discriminación, el que sea, ¿no? Malmirar a la persona que está atendiendo por una causa
de los motivos prohibidos de discriminación, le cobramos 5,000 coronas de multa, ¿no? La siguiente vez clausuramos el negocio, ¿no? No, la ley no se negocia, o sea, la ley no se negocia. Y luego les dije, bueno, ¿y cuáles son sus estándares? Porque me tocó ir a un evento donde estaba la reina, la ministra de Igualdad, la presidenta, había 3 presidentas de los partidos políticos, estaba la arzobispa de la iglesia sueca, ¿no? Y había un hombre, ¿no? Pero al contrario de aquí, el primer ministro, que había sido además un hombre que no tuvo cuidados parentales de chiquito, ¿no? Creció en un orfelinato y era el primer ministro, ¿no? Y él decía, así funciona el Estado, ¿no? Cuando hay una persona con el mayor grado de vulnerabilidad y está en manos del Estado, el Estado no se puede equivocar, ¿no? Entonces, ese niño era el primer ministro. Entonces, yo les preguntaba, a ver, ¿cómo hicieron acá con las cuotas para que hubiera tantas mujeres en puestos de elección y las campañas para la igualdad de género? Y se veían, y decían, pues no entendían la pregunta. No tenemos eso. Y dijo, bueno, sí tenemos una campaña. Me trajeron un póster de hace 30 años, de un alterofilista, no sé cómo se llaman, ¿no? Un hombre que hace alterofilia, un sueco enormísimo, que había sido campeón en las Olimpiadas y tenía un bebé cargando, y era para hablar del cuidado de los hombres en el sistema de cuidado parental. Y esa la hicimos hace 30 años y después hicimos una conmemorativa cuando el bebé cumplió 30 años, ¿no? Ahora el bebé era un hombre con su bebé. Okay. Esa es la campaña de igualdad de género, ¿no? Semáforo, aquí como puentes violeta, feminicidios, una y otra. No, ¿por qué no? Porque el Estado funciona, hay un nivel de vida adecuado, ¿no? Aunque es un Estado con muchos recursos, no permite que haya desigualdad económica. Una persona que tiene una casa, todo el mundo puede tenerla, cuando tienes la segunda casa y tienes derecho, la quieres rentar, el primer año pagas 50% de impuestos y el segundo año pagas 90% de impuestos, ¿no? Porque de lo que se trata es de desincentivar la desigualdad y asegurar que con esos impuestos tú estás protegido de por vida. Todo lo que te pase, el Estado va a estar ahí para ti, ¿no? Tu atención hasta el último día, y si tienes discapacidad, desde el primer día tienes una persona que va a estar pagada por el Estado para ayudarte en todo el desarrollo, sistema de cuidados. Entonces yo creo que esas son las cosas que tenemos que hacer, y me parece que esas son exactamente de las cosas que ustedes pueden hacer, ¿no? Yo creo que las universitarias no están aquí formándose para conseguir una buena chamba y un buen ingreso. Están aquí para transformar a este país, a que tengamos en lo económico, en lo político, en lo social, en lo comunicacional, en lo mediático, otro modelo de vida, un modelo inclusivo. Qué gran mensaje para los jóvenes, ¿eh? Gracias, Ricardo. Gracias por sus preguntas, jóvenes. Creo que esta parte última que nos das de ejemplo de países que se han logrado y que no suena complicado porque la ley no se negocia, ¿verdad? Cuando se aplica, cuando el Estado hace su función, pues nos orienta qué es lo que nos toca hacer. Pues nuevamente. Y se puede, perdón, ¿sí? 2 segundos. Al principio del siglo XX, no el 12, tenía el mismo nivel de desarrollo económico y el mismo índice de Gini, de desigualdad, que Haití, Suecia, ¿no? Tuvo una hambruna y una diáspora enorme por una hambruna a principio del siglo. ¿En cuánto pasado. tiempo logró hacer esa transformación? Fue al principio de 1900, ¿no? Un siglo después, es un país que está en el top. Esperemos que en México no nos lleve un siglo a hacer esta transformación. No, pero esperemos que sí lo hagamos. Claro que sí. Se puede, y creo que nos ofreces ejemplos muy claros de qué es lo que tenemos que hacer para lograrlo. Y pues nuevamente, muchas gracias, Ricardo. Gracias a ti, Pepe. Este fue un capítulo más de Conversando con, el día de hoy con Ricardo Bucio, que le agradecemos mucho el que nos haya compartido estos conceptos de libertades, de derechos, de discriminación, de cómo sí se puede lograr tener ese país, ese México con desarrollo inclusivo. Nos vemos en el siguiente capítulo de Conversando con, un programa más del modelo de desarrollo inclusivo.